para mí es una bendición estar en este lugar porque realmente necesitamos hacer raíces, necesitamos hacer un cimiento y la palabra en Efesios es profunda, pero es una porción importante que debemos, en este caso, considerar y estudiar. Realmente es profunda, pero a la vez tiene mucha, pero mucha vida y mucho cimiento que nos establece y nos posiciona en el lugar correcto. Muy bien, mensaje 9. Los creyentes neotestamentarios son para la alabanza de la gloria de Dios. Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 11 y 12. No vamos a ir apurados ni queremos hacer de esta lección un pasaje de corrido, sino que vamos a tomarnos tiempo y vamos a meditar, que es tan importante. Efesios 1, 11 y 12. Dice así: en Cristo, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, por este momento. Oramos para que una porción de Cristo, para que la revelación de la misma palabra sea improntada en nuestro espíritu, que como iglesia seamos santificados a partir del conocimiento, de la luz, y que todo lo que percibamos en esta jornada, en esta noche, sea una porción que nos podamos comer de Cristo y nos traiga revelación para seguir profundizando en el conocimiento pleno del Señor Jesús. Te damos gracias por esta noche y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien, vamos a la lección. Dice, ahora llegamos al tema de que los creyentes neotestamentarios, es decir, del Nuevo Testamento, sean para la alabanza de la gloria de Dios. Efesios 1:12 dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. Este versículo no significa que nosotros alabaremos a Dios, sino que la abundante gracia de Dios habrá operado por nosotros y en nosotros. Acuérdense bien de esto. Habrá operado por nosotros y en nosotros. La abundante gracia de Dios opera por nosotros y en nosotros. De tal manera que todos los ángeles y todas las cosas positivas del universo alabarán a Dios por ello. Lo alabarán porque nosotros, los hijos de Dios, seremos el centro, el enfoque de la operación de Dios en el universo. Seremos como el eje de una rueda y dice, si se quita el eje, la rueda se desploma porque los radios no tienen en qué sostenerse. Los ángeles y las cosas positivas del universo son como los radios y nosotros, los hijos de Dios, somos como el eje. Imagínense siendo el eje de una rueda, ¿no? Si no está el eje, todo lo que está al costado se desordena, se cae, se rompe. Sin tal eje, el universo no puede sostenerse. Nosotros, sobre quienes, por quienes y en quienes la gracia sobreabundante se va cumpliendo tanto, seremos la causa de que todas las cosas positivas del universo alaben a Dios. Este es el significado correcto del versículo 12. Me gusta esto y es para hablarlos con ustedes porque la lección, como
nos posiciona a nosotros en un lugar que nunca nos vimos. Desde la palabra Dios te dice, sos el eje de un universo, sos el eje de una sociedad. La importancia que tenemos para el mundo desde la perspectiva de Dios, que nosotros no nos vemos así, hasta nos vemos insignificantes, no tenemos estima, no nos vemos aptos para hablar. Una de las batallas más grandes que tenemos nosotros es que no creemos, Dios dice que somos, no nos vemos. Lo que siempre decimos con la Jessie, ¿seré yo? ¿Eh? Porque no nos vemos, no nos podemos ver. El sistema, el mundo, el colegio, los tíos, los padres, los abuelos, deterioraron tanto nuestra autoestima que cuando Dios nos quiere usar como el eje de la sociedad, es decir, como una palabra autorizada, nosotros no podemos fluir. Y nos pasan los grupos, ¿no? Cuando entramos en los grupos, que hablamos de cualquier cosa menos de quiénes somos como eje de una sociedad, de la palabra que portamos, de la autoridad o del gobierno, porque hay algo en nosotros que todavía no ha sido revelado. Entonces, desde esta perspectiva, somos el eje de una rueda, ¿no? Es decir, somos el eje de una sociedad que no ve por el poder de Dios y también el poder que opera en nosotros. Amén. Pásenle la lección a Tyson. Dice, la expresión a fin de que, mencionada al principio de este versículo, es muy significativa, pues indica que todo lo sucedido en los versículos precedentes tendrá un resultado. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué? Todo lo precedente tendrá un resultado, a saber, que nosotros seremos para alabanza de la gloria de Dios. ¿Qué seremos? Para la alabanza de la gloria de Dios. Es como, ¿para qué va a ser esto? Para la alabanza, en este caso, de la gloria de Dios. Esta alabanza se ofrecerá principalmente en el milenio. Tendríamos que hablar mucho del milenio, entraríamos a otra área, que es en la segunda venida de Cristo y lo que va a suceder con los 1000 años posteriores. Pero es un tema bien profundo. Y finalmente, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Si leemos Apocalipsis 21 y 22 a la luz de los versículos de Efesios, veremos que la nueva Jerusalén es una entidad constituida por los hijos de Dios. Es el centro del nuevo universo. Y hoy te estuve leyendo de nuevo, Apocalipsis 21, 22. Vamos a leer Apocalipsis 21 solamente, para que vean lo que el Señor dice de la iglesia que Él está buscando, que Él está preparando. Acompáñenme en Apocalipsis 21. Dice, cielo nuevo y tierra nueva. Vi un cielo, escribe Juan, ¿no? Escribe Juan Apocalipsis. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad. Miren estas descripciones de la iglesia, se me pone la piel de gallina. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Amén. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es la verdadera iglesia, la Nueva Jerusalén, ¿no? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¡Wow! Y ya no habrá muerte, la eternidad. Ni habrá más llanto, ¡wow! Gozo. Ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago
nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Wow. Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Escribe. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Wow, ¿por qué nos preocupamos tanto? ¿Por qué nos ocupamos tanto de la eternidad? Porque la palabra da testimonio, ¿no? De que hay hombres y mujeres que no van camino hacia ese lugar. Y está hablando de cuál es la iglesia y cómo el Señor la recibe a esa iglesia. La Nueva Jerusalén. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente, 3 puertas, al norte, 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, santa, ¿no? Semejante al vidrio limpio, y los simientes del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Wow. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Cuando yo leo Apocalipsis 21, mañana lean Apocalipsis 22, habla de la Nueva Jerusalén, de la iglesia, de la santa, ¿no? Y habla del oro,
de cómo va a ser. Y yo veo que eso es lo que se está formando en nosotros como iglesia. Esto que el apóstol nos decía en el desayuno ayer, de que no busquemos lo terrenal, lo que nos preocupa, no nos ocupemos tanto de las cosas que son temporales, sino más bien de aquellas que son eternas, porque Cristo está cerca y que lo que nosotros estamos formando en nuestro corazón es parte de la eternidad. Y fíjense que todo lo que opera en contra de la iglesia, la Santa, la Nueva Jerusalén, tiene que ver con el sistema, las preocupaciones, el dinero, la deuda, todo lo terrenal, todo lo temporal. Por lo tanto, nosotros estamos formando un carácter en nuestro interior que tiene que ver con lo espiritual. Por eso nos tiene que empezar a gustar aún más la profundidad de la palabra, porque eso trae paz a nuestro corazón, eso trae vida, y nosotros estamos siendo formados en esa dimensión. Muy bien, volvemos a la lección. Los ángeles, las naciones y todas las cosas positivas que estarán a nuestro alrededor nos mirarán y espontáneamente alabarán a Dios. Pregunta, cuando la gente te ve, ¿alaba a Dios o ve cualquier cosa? Seguimos. Por consiguiente, los hijos de Dios, los constituyentes de la Nueva Jerusalén, serán la causa de una alabanza universal. Todo el universo alabará a Dios por causa de nosotros, en quienes habrá operado la sobreabundante gracia de Dios. Esto quiero que se lo guarden en su corazón. Los hijos de Dios, los constituyentes de la Nueva Jerusalén. A la luz de la palabra, recién leímos que la Nueva Jerusalén es la iglesia gloriosa, la novia, la que está esperando el novio. Y vos, Roberto, y cada uno de nosotros somos componentes de esa Nueva Jerusalén. Entonces, describan el carácter, la composición de la Nueva Jerusalén. Y eso ahora llévenlo a ustedes. Ustedes tienen el ADN de la Nueva Jerusalén en el espíritu, pero en la carne todo lo contrario. Entonces lo que Dios está formando es el carácter, es la consistencia que hace la Nueva Jerusalén. Por eso Dios se está metiendo en áreas más profundas en nosotros para que sea un asunto del corazón y no un asunto del hacer o del ir, sino algo externo, algo interno, algo que sea realmente una convicción de quiénes nosotros somos para el Señor. Muy bien. Sin embargo, dice la lección, muchas personas, incluyéndonos a nosotros, leen Efesios una y otra vez sin ver esto, porque no tienen el entendimiento adecuado. Entendemos la Biblia principalmente conforme a nuestros conceptos. Qué bueno eso, ¿no? Si un alumno de tercer grado leyera Efesios, podría pronunciar todas las palabras, pero por no tener el concepto adecuado, no comprendería su verdadero significado. Nuestra comprensión de la revelación divina depende principalmente de los conceptos que tengamos. Es como el aspecto revelacional depende del concepto que vos tengas. Si tu corazón no está sano, todo lo que interprete tu corazón va a ser erróneo. ¿Se entiende? No debemos confiar en nuestros conceptos naturales. Antes bien, deberíamos desprendernos de ellos. Wow. Si estamos dispuestos a deshacernos, de nuestros conceptos, el espíritu de sabiduría los reemplazará con algo espiritual, celestial y eterno. Amén. Es como que el trabajo nuestro es desaprender lo que el sistema nos enseñó para, desde el espíritu, comprender
a través de la sabiduría, lo espiritual, lo celestial y lo eterno. ¿Se entiende? Estamos profundizando, ¿no? Algo bien, bien hermoso, pero de nuestro espíritu. Todo lo que nosotros sabemos de la iglesia lo sabemos tal vez por un concepto mundano. Y lo que ha hecho Dios en estos años es rompernos esa forma de pensar y darnos vida a nuestro espíritu, darnos palabra, santificarnos. Entonces hoy por hoy tenemos como más claridad, percibimos mejor las cosas del espíritu, pero todavía hay estructuras en nuestra forma de pensar que se van rompiendo. Dice, nuestro conocimiento doctrinal es un velo que nos impide entender el libro de Efesios. Nuestros conceptos se convierten en velos que cubren nuestro espíritu. ¡Wow! Imagínense tu espíritu con un velo cubierto, porque no permite ver con claridad, porque tu pensamiento cuando lees va más que la vida del espíritu. Pero si abandonamos nuestro concepto, nuestro espíritu estará abierto y también seremos pobres en espíritu. Wow. En Mateo 5:3, el Señor Jesús dijo, bienaventurados, Fran, ¿cómo dice? Bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque los que son pobres en espíritu no parecen saber nada, pues se han desprendido de todo concepto, doctrina y enseñanza. Si acudimos a la palabra pura, siendo pobres en espíritu, veremos algo nuevo. Amén. Por eso es tan importante vaciarnos. Es difícil esto, pero vaciarnos cada vez más vaciarnos de nosotros mismos. Es un ejercicio, ¿no? Cada vez más de Cristo, menos de nosotros. Cuando recibimos más de Cristo, ya elegimos las conversaciones con quien nos juntamos. En vez de poner algo del sistema, ponemos un predicador, leemos un libro. Nos dejamos permear por la palabra una y otra vez. Es como una lucha diaria que tenemos contra las costumbres del mundo de automáticamente prender el televisor, ver el celular, hablar con la persona incorrecta. Algo se va purificando en nuestro espíritu y también hay revelaciones. Si bien las revelaciones, la búsqueda de la palabra, anotamos, escribimos, baja algo, conectamos, llamamos a alguien, mandamos un mensaje, hay vida en nuestro espíritu, pero es porque nosotros nos hemos decidido a ser humildes delante de la presencia de Dios y sacar todo aquello que es un acto distractorio. En los versículos 11 y 12 dice, vemos que los creyentes neotestamentarios serán la causa de una alabanza universal. Una alabanza es una declaración de aprecio. Wow, una alabanza es una declaración de aprecio. Alabar a alguien es una declaración de aprecio. Nosotros no alabamos el barro porque no lo apreciamos. Por otra parte, alabamos a nuestro querido Señor Jesús por el gran aprecio que le tenemos. Nuestro aprecio se convierte en nuestra alabanza. El día vendrá cuando a nosotros, los hijos de Dios, nos apreciarán todos los ángeles. Cuanto más nos miren, más expresiones tendrán, las cuales brotarán de ellos como alabanzas a Dios. El aprecio que nos tengan se convertirá en alabanzas a Dios. Qué hermoso, ¿no? Que cuando alguien te vea a través de tu vida, alabe a Dios. Wow, es una persona que porta justicia o que porta paz. Alabo a Dios porque ha llegado a mi vida, a mi casa, una persona que santificó mi matrimonio, que trajo una visión diferente sobre lo que era el mundo. Qué bueno.
Es como, alabo a Dios por la vida de Roberto, alabo a Dios por la vida de Estela, qué bueno que ella haya llegado a mi vida. Cuando eso suceda, cuando eso sucede, se está armando bien y estamos entendiendo el versículo que estamos leyendo. Dice, cuanto más nos miren, más expresiones tendrán, las cuales brotarán de ello como alabanzas a Dios. El aprecio que nos tengan se convertirá en alabanzas a Dios. Se darán cuenta de que lo que somos es obra de la superabundante gracia de Dios. Cuánto lo alabarán dependerá de cuánto haya operado en nosotros la gracia de Dios. Si la gracia sobreabundante efectúa más trabajo en nosotros, los ángeles tendrán una mayor apreciación por nosotros. Por eso, familia, hay un tiempo que el Señor nos quebranta, que el Señor nos quita toda dependencia humana para que en el crecimiento o cuando somos levantados, entre comillas, hacia un espacio público o de autoridad, la gente no vea al Tati, no vea a Gastón, vea a Cristo. Yo estaba quebrado, este matrimonio, esta persona, esta relación, este negocio es 100% de Dios. Quien te habla es 100% de Dios. No hay nada del hombre que pueda enfocarte. Por eso cuando la gente me quiere mirar a mí, quiere mirar a Lore, quiere mirar a alguien en la carne, no es el objeto. El objeto es la gracia depositada a través de Cristo y su poder operando en nosotros. Porque no tenemos una receta, no hay una forma, es la gracia operativa. No, y tenemos que llegar a ese lugar en donde tus negocios, tus números, hasta los centavos, sean para la gloria de Dios. Que tus conexiones, tus contactos, tus espacios donde estás llegando, tu casa, sea, y que vos la entiendas primeramente que le depende de Dios y que no hay nada en vos que pueda funcionar mejor que la intervención divina del Padre. Y creo que todos hemos pasado, estamos pasando por ese canal, ¿no? De quebrantamiento, donde nuestro yoísmo, donde nuestra seguridad, donde la afán, donde nuestro corazón está expuesto. Nadie nos dice nada porque la palabra, en este caso, no deja afuera a nadie, aun cuando vos entras en etapas de desobediencia, porque el objetivo del Señor es crecer en tu espíritu, no sacarte a un costado. Entonces, en el proceso formativo, vamos teniendo algunos desvíos, pero a Dios le interesa que vos, aun cuando te desvíes, vuelvas, porque entender que no te conviene estar en un lugar incorrecto, porque ahí no hay nada. Entonces, ser quebrantado en esos lugares de oscuridad no ha sido una mala idea de Dios. Cuando vuelvas, el tema es tenés que volver en la dimensión del espíritu 100% y reconocerlo y que no haya gloria para nada en el hombre, sino toda la gloria que sea en el Señor. La Biblia dice que incluso los árboles se regocijarán. Salmo 96:12 dice, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Y Salmo 148, 7 y 9 dice, alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos. Y el 9 dice, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros. Si los árboles no vieran algo maravilloso en el universo, no se regocijarían. Pero vernos a nosotros, los hijos de Dios, será para ellos
la más grande sorpresa. Por causa de nosotros los árboles se regocijarán y alabarán. El hecho de que seremos para alabanza de la gloria de Dios no significa que nosotros alabaremos a Dios, sino que seremos la causa de la alabanza que expresarán los ángeles y todas las cosas positivas del universo. Yo lo que siento en mi espíritu es que esto es nuestro futuro, ¿no? Pero en muchos de nosotros Dios está trabajando porque nuestro corazón ha tomado atajos, ¿no? Y no quiere santificarse, no quiere purificarse, no quiere arrepentirse. Entonces, mi mirada sobre la iglesia y sobre esta porción que el Señor nos ha delegado es arrepentirnos de aquello que no es iglesia y que todavía somos nosotros fuera de la iglesia. Es como que arrepentirnos para renovar nuestra forma de pensar y no creer que aun cuando el Señor nos ha tomado y nos ha posicionado como su iglesia, ya estamos terminados. No todo lo que aprendimos es lo que hay para aprender. ¿Se entiende? Nuestra principal posición delante de la vida es: estoy siendo humilde y tengo que volver a aprender a aprender. Es decir, tengo que ser una vasija vacía que el Señor me llene para poder estar pleno en Cristo. Y todo aspecto de la carne, del alma, de la cultura, del barrio, no tiene que ver con la Nueva Jerusalén, Roberto. Por eso muchas veces hemos pasado por situaciones difíciles, porque esto no es de la Nueva Jerusalén, esto es tuyo, esto es mío, Dami. Y eso es nuestro, porque tampoco es un acto condenatorio, no es un acto culpógeno, es un acto de santidad. Y cuando la Biblia habla del oro a través del fuego es purificada, también nosotros somos purificados por nuestras pruebas. Como Dios te encuentra, no te puede dejar funcionar de la misma manera, porque estaría Él delegándote algo santo a alguien corrupto, ¿no? A alguien que todavía no ha sido quebrantado. Entonces, la máxima expresión sobre la tierra, como lo leíamos la semana pasada con Lore, era que estaba Cristo como cabeza, nosotros como su cuerpo, y abajo todo el universo. Entonces, desde esa perspectiva, Dios te está posicionando como un sacerdote o como un rey por encima, pero está trabajando con vos, está trabajando conmigo. Y en la medida que nosotros podamos ver que somos componentes de la Nueva Jerusalén y renovar nuestra forma de pensar, ser impregnados por la palabra. Y yo tengo una lucha, ¿no? Tengo una lucha fuerte que es lo que medito. Yo siento que el sistema y todo lo que nosotros hacemos para generar recursos es una forma de distraernos, ¿no? Pero lo tenemos que hacer porque somos responsables, porque tenemos hijos, porque tenemos un proyecto. Pero mi objetivo sería crecer de tal manera, cada uno de ustedes, y que se dediquen plenamente a hacer la Nueva Jerusalén, una porción de la eternidad en la tierra, y que estén por encima en todas las áreas que ustedes estén haciendo, desde las inversiones, desde los negocios. No me quiero meter en esa área porque no es mi área, pero es como mi objetivo, Señor, que la iglesia esté libre para adorarte cuando lo pidas. Declaro milagros financieros, ideas de oro, declaro que el Señor hará en ustedes algo sobrenatural, ¿no? Que yo no puedo explicarlo, pero sí siento que cada vez que yo le tengo que pedir al sistema permiso para cuando reunir a mi gente, no me gusta esa área, ¿no?
Y tampoco me gusta porque yo recibo a la iglesia en este horario después del trajín del día. Y muchos me están cabeceando, están cansados, porque está bien, son responsables, está bueno y yo los bendigo lo que hacen ustedes. Pero mi tema es, quiero espíritus que te adoren a vos las 24 horas y proveerles que el oro y la plata que están en las montañas sean de ellos para que ellos puedan administrar bien y que las riquezas que en este tiempo están dando vuelta en el mundo, en el sistema, sean para los hijos de Dios, sean para los hijos de Dios y que ellos cuiden su corazón de no darle el primer lugar a esas riquezas, sino a Dios, pero que ellos estén libres. Entonces mi trabajo en este tiempo es hacerlos libres de ese Dios, pero también hacerlos libres del no me des tanto que me olvide, ni me des poco de que quede preso del sistema, ¿no? Y ese es el tema por el cual yo estoy orando, ¿no? Si los árboles, bueno, seguimos. Al final llegaremos a ser la gloria de Dios. Algunos tal vez se pregunten, ¿cómo es que podemos llegar a ser la gloria de Dios? En Primera de Tesalonicenses, Pablo dice, vosotros sois nuestra gloria y gozo. Es como, Jesse, ya como vosotros, usted es mi gloria y mi gozo, ¿no? Es como la expresión de Dios sobre la iglesia, es esto. Yo oro para que el Señor nos muestre a nosotros lo que Él ve de nosotros. Va a cambiar nuestra perspectiva. Vamos a tratarnos bien. Vamos a cambiar nuestra forma de vestir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser. Cuando yo vea que yo soy su gloria y su gozo. Su gloria y su gozo. Como que esto, cuando el salmista David dice, un minuto en su presencia vale más que 1000 días fuera de ello, yo diría una palabra de Dios puede sanar una autoestima dañada de 1000 días, ¿no? Puede sanar heridas profundas en el alma de una persona. Porque si Dios te dice, tu creador, sos mi gloria y mi gozo, ¿eh, Robert? Mi gloria y mi gozo. Wow. Y uno ha tenido como un sentir en la infancia o en la adolescencia que era menospreciado por sus padres y ha crecido con ese menosprecio. Y de repente el verdadero creador, el papá, te mira a los ojos y te dice, sos mi gloria y sos mi gozo. Y uno dice, wow, como que por un momento uno se sana de los silencios de los padres, ¿no? De que no estuvo, de que no te dijo, porque el verdadero padre hoy te vuelve a afirmar, te vuelve a decir la verdad. Y desde esa perspectiva, uno sale mañana a la vida. Mi papá, mi creador, yo soy su gloria y su gozo. Y salgo a buscar un negocio, a predicar el evangelio, a edificar mis hijos, los hijos espirituales, pero desde esa sanidad, ¿no? El mundo, el sistema, ni mis hijos, ni nadie me debe nada. Yo soy valorado, valorada por mi papá. Pablo hablaba aquí como representante de Dios. Por consiguiente, si los creyentes eran la gloria de Pablo, ciertamente eran también la gloria de Dios, pues Pablo era el enviado de Dios. Si los creyentes son la gloria del enviado, indudablemente lo son también del enviador. En el milenio, cuando venga Cristo, y especialmente en el cielo nuevo y la tierra nueva, Dios podrá decir, ángeles, naciones y todas las cosas creadas, vean mi gloria, mis hijos son mi gloria. Por eso es una lucha, Meli, que nosotros tenemos en nuestro corazón. La lucha es en nuestro corazón, porque nosotros somos la gloria de Dios. Pero el enemigo quiere robarnos por los asuntos temporales. Tenés una deuda, me alejo de Dios. Hablaron mal en la iglesia, me alejo de Dios. Los discípulos no me obedecen, me alejo de Dios.
Hago una reunión, nadie viene a la casa, me alejo de Dios. No entendiendo que esto no se trata de lo que hacemos, sino de lo que somos. ¿Se entiende? No pongas en tela de juicio los asuntos temporales, Chapu. Nosotros, nosotros tenemos que entender que la deuda es una maldición y Cristo, cuando nos redimió en la cruz del Calvario, pagó un precio por las deudas. Entonces tenemos que presentarle a cada deuda la palabra correcta, todo el tiempo. En términos humanos, esto también es el caso de familias numerosas. Supongamos que un padre tiene muchos hijos buenos, los cuales aman al Señor. Si todos estos hijos se sentaran un día alrededor de su padre, él podría decir, esta es mi gloria, mis hijos son mi gloria. Wow, ¿no? Qué buena forma de pensarlo. Un día nuestro Padre nos reunirá a todos. En ese entonces, todos habremos sido saturados de Él, transformados, transfigurados. Entonces, Él podrá decir con gozo a los ángeles y a todas las cosas positivas del universo que nosotros somos su gloria. Que las cosas temporales no ahoguen la vida espiritual. Que las cosas de este tiempo no impidan que algo que se está formando en el tiempo crono, pero es Cairo, sea un detenimiento de algo que te trae paz, Robert, te trae paz. La gloria es Dios expresado. En la plenitud de los tiempos, todos los hijos de Dios estarán plenamente llenos de Dios y expresarán a Dios. Dios se expresará por medio de nosotros. Este Dios expresado es la gloria. Todos los ángeles y todas las cosas positivas del universo alabarán al Dios expresado. Esto es lo que significa que seremos para alabanza de su gloria. Número 1. Puestos en Cristo, la cabeza quien reúne todas las cosas. La primera parte del versículo 11 declara, en Él asimismo fuimos designados como herencia. La expresión en Él se refiere al Cristo que, como cabeza, reúne todas las cosas bajo Él. El versículo 10, que habla de que todas las cosas hayan de ser reunidas bajo una cabeza en Cristo, concluye con las palabras en Él. Y en el versículo 11 comienza con las palabras en Él, en Cristo. La redacción de Pablo aquí es bastante difícil de seguir y redundante. Sin embargo, Pablo escribió de esta manera a propósito para recalcar el hecho de que todas las cosas en el cielo y en la tierra serán reunidas bajo una cabeza en Cristo. Al subrayar este hecho, a Pablo no le interesó una redacción excelente. Las palabras en él revelan que se nos puso en el Cristo que como cabeza reúne todas las cosas bajo él. Por eso, Tati, es bueno entender que somos diferentes y tenemos diferentes asignaciones y diferentes formas de pensar. Y algo que el Señor me ministró en estos días fue el hecho de Jesús cuando pasó por el pozo donde estaba la mujer samaritana. Dice que Jesús estaba cansado y tenía sed. Quiere decir que Dios va a utilizar muchas veces la necesidad, ¿no? El deseo de alimento para que pases por algunos lugares. Amén. Entonces, bajo nuestra lógica, nuestra visión terrenal, la persona que muchas veces está pasando situaciones difíciles en la parte económica, está mal o no le está yendo bien. Jesús estaba cansado del camino y tenía sed. Y ahí contactó con la mujer samaritana
Y él dijo, me era necesario pasar por este lugar. ¿Se dan cuenta? Tal vez en lo terrenal, Meli, el Señor temporalmente te haga pasar por una necesidad que te conecte con una mujer samaritana. Y esta mujer samaritana le va a hablar a todo un pueblo. Quiero romper a veces este ciclo lógico que nosotros vemos de que está bien o está mal, ¿no? No sé, nosotros estamos libres, no nos movemos por si está bien o está mal desde la parte económica. Estamos en el propósito, no. Estamos en crecimiento, no. Estamos leyendo, estamos aprendiendo, estamos avanzando. Pero dejemos de pensar de esa forma porque si no, tendríamos que tener una iglesia de empresarios, ¿no? Ellos son los buenos, ellos son los que hacen las cosas bien y así no es, ¿no? Nosotros es una iglesia del Espíritu. Entonces Jesús, siendo Jesús, estaba cansado y tenía sed. ¿Se entiende? Muy bien. 2. Designados herencia para Dios. Nosotros fuimos designados como herencia en el Cristo, que como cabeza reúne todas las cosas bajo él. La palabra asimismo del versículo 11 alude a dicha reunión. Todas las cosas han de ser reunidas bajo una cabeza en Cristo, y en él nosotros fuimos herencia. En Cristo fuimos designados como herencia. Presten mucha atención al tiempo de estos verbos. En el futuro, todas las cosas serán reunidas bajo una cabeza en Cristo. Sin embargo, nosotros ya fuimos designados como herencia en Él. Las palabras griegas traducidas fuimos designados como herencia también se podrían traducir hemos obtenido una herencia. El verbo griego significa elegir o asignar por suertes. Así que esta cláusula literalmente significa que fuimos designados como herencia para recibir la herencia de Dios. Por un lado, fuimos hechos herencia de Dios, que está en el versículo 18, para su deleite, y por otro, heredamos a Dios con nuestra herencia para nuestro deleite. Amén. Ahora, pregunta, ¿qué piensan ustedes que es más importante? ¿Ser designados como herencia o que Dios haga que sean reunidos bajo una cabeza todas las cosas en Cristo? ¿Qué es más importante? Dice en este caso el escritor. Yo diría que ser hecho herencia es más grande. El hecho de que seamos designados como herencia de Dios abre el paso para que Él haga que sean reunidas bajo una cabeza todas las cosas del universo. Amén. Tenemos que pedirle socorro al Espíritu Santo porque entender esto con una mente humana nos redificulta, ¿no? Pero captarlo desde el Espíritu y meditarlo y que el Señor siga operando en estos días es el objeto de esta noche, ¿no? Que no nos quedemos con que lo entendí, no lo entendí, sino, Señor, revelame, Señor, decime, Señor, mostrame. Bien, aunque ya fuimos designados como herencia, debemos preguntarnos si vivimos como herencia de Dios o de un simple pedazo de barro. ¿Podría acaso el barro ser herencia de Dios? Por nosotros mismos no somos dignos de ser la herencia de Dios, pero fuimos designados como tal en el Cristo, que es cabeza sobre todas las cosas. Conforme a nuestro ser natural, no no valemos nada, pero en el Cristo, que es cabeza sobre todas las cosas, fuimos designados herencia de Dios. A medida que permitimos que Dios se forje en nosotros, llegamos a ser una herencia. Dios se sigue forjando en nosotros hasta el día de hoy. La mayoría de nosotros
somos hechos parte de barro y parte de oro. La parte de oro es la herencia de Dios. Doy gracias a Dios que mientras avanza el proceso de ser designados como herencia suya, el oro aumenta en nosotros y el barro disminuye. Amén. No debemos detenernos en la enseñanza objetiva de que somos la herencia de Dios. Hace muchos años se me enseñó que somos la herencia de Dios y me puse muy contento de oírlo. Con el tiempo me di cuenta de que no soy más que barro. Me parecía absurdo que el barro pudiera ser la herencia de Dios. Después de mucha experiencia y de estudiar el Nuevo Testamento, aprendí que aún estamos en el proceso de llegar a ser la herencia de Dios. En este proceso, la vida natural tiene que ser eliminada y el oro, la naturaleza divina, tiene que aumentar al forjarse más en nuestro ser. Cuando se haya completado este proceso, seremos plenamente la herencia de Dios, no solo de manera objetiva, sino también de forma subjetiva. Está muy bueno. El proceso por el cual somos hechos herencia de Dios va a la par con que todas las cosas sean reunidas bajo una cabeza en Cristo. Cuanto más dispuestos estemos a someternos a Cristo, la cabeza, más aumentará el oro, el elemento divino, en nosotros. Esto es la transformación y también es la santificación subjetiva. En la santificación subjetiva, nuestro ser es saturado de la sustancia de Dios, la esencia de Dios. A medida que se forja en nosotros el elemento de Dios, llegamos a ser su herencia. Si ya fuimos puestos en el Cristo, que es cabeza sobre todas las cosas, pero aún seguimos en el proceso de ser designados herencia de Dios en plenitud. Es como un niño, ¿no? Es como un niño. Si vos a un niño de 2 años le decís que él es hereditario o que tiene herencia, él es herencia, pero en la medida de que es parte de la familia, de que va creciendo, que está con los hermanos, con el papá, con la mamá, vive en la casa, escucha, mira, ve, y va creciendo, se va a ir dando cuenta que él tiene esa herencia. En algún momento va a leer y va a decir, wow, esto es ser herencia. Pero a los 2 años no se da cuenta. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dice que nos reúne, va formando oro en nosotros y de esa forma vamos dándonos cuenta. Si lo pusiéramos en la parte de los niños, va creciendo en edad. Le vas dando herramientas, le vas enseñando que él, el día que vos no estés en la tierra, va a heredar tus posesiones. ¿Se entiende? Perfecto. Bueno, Dios, habiendo sido predestinados, Dios el Padre, para hacernos su herencia, primero nos predestinó para que fuésemos sus hijos. Fíjense que lo primero que nosotros hacemos cuando llegamos a Cristo es aceptarlo a Él en nuestro corazón, porque eso nos posiciona como hijo y nos saca de la creación. Como el primer reconocimiento de la vida en el Espíritu es ser hijos. El proceso por el cual nos hace su herencia se basa en su predestinación eterna y concuerda con ella. Dios trabaja ahora en nosotros para alcanzar la meta de su predestinación. ¿Se entiende? Perfecto. B, conforme al propósito. Primero nos predestina y ahora conforme al propósito. El versículo 11 dice que fuimos designados como herencia conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas. Dios lo hace todo según el consejo de su voluntad. Y hay una diferencia entre la voluntad de Dios y su consejo. Vamos a estudiarla. La voluntad es su intención, mientras que el consejo
es su consideración. Vamos de nuevo. La voluntad es su intención, mientras que el consejo es su consideración. Dios hace todas las cosas conforme a la consideración de su intención. Está como un trabalengua, ¿no? Pero vamos de nuevo. Hay una diferencia entre la voluntad de Dios y su consejo. La voluntad es su intención, mientras que el consejo es su consideración. Dios hace todas las cosas conforme a la consideración de su intención. Su operación se centra principalmente en nosotros. Su intención es cuanto a nosotros es hacernos su herencia. En su consejo, Él considera cómo realizarlo. Él no hace nada sin antes considerarlo cuidadosamente. Y ahora vamos al ejemplo. Es posible que una hermana tenga la intención de hornear un pastel muy especial, pero antes de hornearlo, ella toma consejo consigo misma y planea cómo llevarlo a cabo. Sin esa consideración, el pastel quedaría arruinado en el proceso. Del mismo modo, Dios hace de nosotros una herencia para sí mismo de una manera muy sabia y cuidadosa. ¿Se entendió? La intención es hacer el pastel. La consideración es cómo vas a hacer el pastel. La intención es ser para su gloria. La consideración es la herencia. ¿Se va entendiendo o no? Fuerte la enseñanza, pero el objeto de Dios es que nosotros seamos su herencia. Dios hace todas las cosas según el consejo de su voluntad, a fin de que nosotros seamos para alabanza de su gloria. Esto indica que Dios lleva a cabo una obra de lo más fino con nosotros. Ninguna obra mal acabada inspiraría alabanza o aprecio alguno. La obra más fina es la que inspira más aprecio y de ella brota la más sublime alabanza. Debido a que Dios trabaja en nosotros de manera muy fina, nosotros seremos la causa de un supremo aprecio. Muy bien. Vos pensás, Ana, que esto es un objetivo de Dios desde la creación del cielo y la tierra, ¿no? De la eternidad pasada hacia la eternidad futura. Por eso nuestra mente lo pasa todo por lo temporal. Pero pensemos desde la Nueva Jerusalén, desde la iglesia gloriosa, desde la novia, de lo que Dios está preparando a lo largo de todos los tiempos, más allá de desde nuestro paso del tiempo. Hablemos de la iglesia y miremos hasta más allá de nosotros. La iglesia funcionó, se fue preparando cuando nosotros no existíamos en la tierra. Entonces hoy Él nos considera como parte de la Nueva Jerusalén, aún desde lo temporal, y nos va preparando y nos va hablando de la eternidad. Entonces nosotros, pasando por lo temporal, también aprendemos lo eterno. Y es lo que, lo que dice Eclesiastés, que Él puso eternidad sobre nuestro espíritu. Eso nos empieza a llamar la atención y nos cierra desde una sola simbología. ¿Desde qué simbología? Desde la muerte. Cuando alguien muere, no se lleva nada. Desde lo terrenal, lo que nosotros vemos con nuestros ojos, nos deja pensando, porque nos hace saber que nadie que ha muerto se ha llevado nada de la tierra. Eso a mí me habla, aunque no estoy entendiendo toda la lección, pero la simbología de la muerte en una persona cercana me habla lo que el Señor me está describiendo con la palabra. ¿Se entiende? Es por acá, me dice el Señor. Vos vas a trabajar un poco más, un poco menos, pero es por acá. La eternidad que estoy
desarrollando en tu espíritu. Muy bien. Bueno, seguimos un poquito más. Estamos aquí para que Dios pueda hacer una obra fina en nosotros. Proceso, proyecto de vida. Hoy, entre los grupos cristianos, es difícil encontrar uno en el que Dios pueda efectuar una obra fina. Nosotros bien pudiéramos ser el único grupo de cristianos en toda la tierra que le da a Dios la oportunidad de realizar una obra fina en nosotros. Por consiguiente, somos responsables de darle al Señor la oportunidad de hacer una obra fina en nosotros. No queremos ser superficiales ni tener un movimiento pasajero. Lo que queremos es cooperar con Dios para que Él pueda hacer en nosotros una obra fina que produzca la más sublime apreciación en el universo. Entonces, cada vez que los ángeles nos vean, apreciarán lo que Dios ha hecho y le dirigirán una alabanza al Dios que expresamos. La obra que Dios hace en nosotros no tiene como meta simplemente mejorar nuestra conducta o hacernos más amorosos o humildes. Este concepto es demasiado bajo. Lo que necesitamos es permitir que Dios se forje en nuestro ser y transforme cada parte de nosotros. Esto será un producto finísimo en el universo, un producto lleno de Dios y lleno de la esencia divina. De esta manera, dicha obra fina será altamente apreciada por los ángeles y por todas las cosas positivas. Por consiguiente, ellos alabarán a Dios por la gloria de su gracia. La expresión para del versículo 12 tiene un significado muy importante en griego. Ella también podría traducirse dando por resultado, la cual denota que se producirá cierta clase de apreciación y alabanza a causa de nosotros. Nosotros seremos la causa de la alabanza angelical. Cuando los ángeles nos vean, nos tendrán en alta estima. Sin embargo, todavía no hemos llegado a ese punto plenamente. Debemos proseguir hasta que nosotros, los creyentes neotestamentarios, lleguemos a ser la causa de la alabanza universal que los ángeles proclamarán con respecto a la gloria de Dios. Tremendo, ¿no? Poder vernos así. Algo que comenzó en un barrio, algo que comenzó en la policía, en el fútbol, en la panadería, Dios lo tome y lo modifique a tal manera de que sea su gloria, su resplandor, lo que los ángeles de Dios alaben, adoren. Es como mi hermano, che, ¿te acuerdas cómo te encontró el Señor? Así. Y te muestra el Señor lo que quiere ser. Uy, no, uno se siente indigno porque yo no era para esto. Pero esa es la gracia operativa a través de Cristo en nuestro espíritu, que ya no se trata de nosotros, sino que se trata de Él en nosotros. Y cuanto más influencia de la palabra y vida en nuestro espíritu, más se forma esa identidad en Cristo y Él puede manifestarse. Entonces yo cuando hablo con mi hermano, no hablo con mi hermano fuera de Cristo, hablo en Cristo, ¿no? Y esa es la única conducta que a nosotros nos une para el avance del Evangelio. Bueno, un poquito más, porque me falta un poquitito más. 3. Los que primeramente esperábamos en Cristo en esta era. El versículo 12 refiere a nosotros, dice que primeramente esperábamos en Cristo. Nosotros, los creyentes neotestamentarios, somos los que primeramente esperábamos en Cristo. Es decir, hemos esperado en esta era. Los judíos pondrán su esperanza en Él en la próxima era. Nosotros, en este tiempo,
como decimos los creyentes neotestamentarios, post-Cristo, hemos esperado en Cristo hoy, pero los judíos, quienes no lo hacen, se encuentran en una situación lamentable. Por eso la importancia de entender que estamos en Cristo y esperamos en Él, ya no fuera de Él. Es sustancial la gran diferencia. 4. Hemos esperado en Cristo antes de que Él regrese para establecer su reino en la era venidera. Nosotros hemos esperado en Cristo antes que Él regrese para establecer su reino mesiánico. Los judíos, en cambio, pondrán su esperanza en Él después que regrese. Nosotros, por haber puesto toda nuestra esperanza en Cristo, podemos ser hechos la causa de la alabanza angelical y universal de la gloria de Dios. Amén. Y 5, para alabanza de la gloria de Dios. Por último, seremos para la alabanza de la gloria de Dios. Como hemos visto, Dios es glorificado, expresado en los creyentes neotestamentarios. Esta expresión no es visible hoy, pero un día lo será. En aquel entonces, la expresión de Dios por medio de los creyentes neotestamentarios evocará la alabanza universal. Nuestro Dios será plenamente expresado y glorificado por medio de nosotros y entre nosotros. Entonces, todo el universo alabará su gloria. Amén. ¿Qué pasa? Es una lección extraordinaria, revelacional, profunda, de estudio. Esta es la escuela que Dios nos regaló, ¿no? Un espacio del tiempo donde podemos hablar detenidamente palabras y en 2 versículos poder detenernos y vernos a lo largo del tiempo. Escuchar o ser ministrado en una palabra que es eterna, ¿no? Que tiene que ver con algo que va mucho más allá de nuestra forma de pensar, de lo temporal. ¿Y cuál es la pelea que nosotros tenemos? Que lo temporal a veces nos mete en una dinámica de vida que tenemos que hacer cosas que son importantes, pero que a veces nos quitan el peso de lo eterno, porque esto es urgente, lo otro es importante. Y estamos ahí peleando batallas entre lo urgente y lo importante. Que lo importante sea el fundamento y que lo urgente, lo necesario, lo temporal, no nos robe esta visión. Que sigamos mirando a la iglesia, a la Nueva Jerusalén, y nosotros dentro de esa preparación, como escribía Juan, ¿no? En Apocalipsis 21, y vi la Nueva Jerusalén, que Él nos vea a nosotros como esa porción de Cristo y que nosotros también nos dejemos renovar, que dejemos usarnos, que seamos desafiados delante de su presencia a poder mudar nuestro corazón y quedar expuesto a los cambios que Él nos diga que tenemos que hacer. Y de esa forma, santificarnos, entender el carácter de la iglesia, entender el sustento, lo valioso. Y desde esa perspectiva nos vamos a entender a nosotros porque nosotros somos parte de esa iglesia santa. Amén. Bueno, oramos en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por, por tu iglesia, por esta lección. Gracias porque nos has mostrado que la creación, los ángeles, aún todo lo que está debajo de tu iglesia, espera la manifestación de los hijos de Dios. Entiendo que estas porciones que nos has regalado edifican
a la iglesia, nos edifican a nosotros, nos detienen en el tiempo cronológico para que una porción de Cristo se sustente en nuestro interior, nos dé vida, nos dé fundamento, nos haga replantear las urgencias, aún las necesidades, los apuros, las preocupaciones, para entender que tú plantaste una porción de la eternidad en nuestro corazón y eso salta en nuestro corazón cuando nosotros escuchamos la palabra Cristo y también entendemos que tú nos has capturado para ser tu expresión, Señor. Que cada palabra, cada lección de este tiempo añada valor en nosotros, entendiendo que tú ya nos has dado valor desde la eternidad, pero cualquier pensamiento que se levante, cualquier situación, lo que nos aqueje de lo temporal, lo que impida que nosotros podamos verte a ti, Señor, sea sujeto a tu voluntad, Señor. Que este plan, que seamos tu herencia, Señor, sea concretado sobre nosotros y que seamos reunidos en ti, Señor, continuamente y que el oro siga purificando en nuestros corazones, Señor. Si hay aspectos como iglesia que debemos cambiar porque algo no te agrada, Señor, a través de tu espíritu, en sueños, en visiones, en palabra, en profecía, muéstranos, Señor, para presentarnos delante de ti como una iglesia gloriosa, santa, que te adore y que te alabe, Señor. Quiebra todas nuestras distracciones, Señor, y todo aspecto de nuestra alma que se niega a ver a Cristo en todos los asuntos. Bendigo tu iglesia, Señor, bendigo a cada componente de tu iglesia, que haya un aumento mayor de tu palabra, Señor, y que a través de la palabra sean lavados, santificados, Señor, y que sean presentados delante de ti, Señor, de esa manera. Te doy gracias, Espíritu Santo, por tenernos paciencia, por ministrarnos a partir de nuestro espíritu, por confiar, Señor, en nosotros, que éramos vasijas de barro, que en otros tiempos estábamos muertos en delitos y en pecados. Hoy podemos expresarte a ti, Señor. No sé qué haríamos sin tu presencia, no sé dónde estaríamos si tú no hubieses muerto en esa cruz, si no hubieses redimido para salvación, Señor. No nos olvidemos, papá, de tu presencia continuamente, Señor. Que siga sobrando vida, palabra, contenido en nuestro interior. Te damos gracias por esta noche, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.